Hola a todos. Ya vamos a arrancar con la conferencia. Ya nos esperamos un ratito para que se unan los que se unan y esperemos que a la marcha también nos acompañen más personas. Ahora sí no sé si el padre Matías y el padre Ignacio quieran compartir su pantalla para ya ponerles cara. Y pues bueno, yo soy Marta Escobedo, soy miembro de Reino Christi, para quienes no me conocen. Y bueno, el día de hoy el padre Matías Jurado es quien nos va a presentar el tema de abusos en la iglesia, sanando desde el amor. Voy a empezar por leer su currículum brevemente. Posteriormente le voy a pasar la palabra al padre Ignacio, que es, bueno, director de la sección de jóvenes aquí en Reino Guadalajara Norte. Y también voy a presentar a Ceci Cánovas, que es la directora de la sección de mujeres, quien estuvo también con el padre Matías en Argentina. Vamos a rezar una oración inicial, obviamente, para encomendarnos al Espíritu Santo y arrancamos. Y pues bueno, el padre de Matías, perdón, es licenciado en comunicación, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, es director regional de América Latina para retiros de sanación post-abuso del dolor a la gracia y es asesor de los retiros de sanación post-aborto Viñedo de Raquel en Argentina. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos el día de hoy. Sé que es un poco tarde en Argentina, pero agradecemos muchísimo que nos dé un poco de luz en este tema tan, aparte de tabú, un poco controversial y un poco como, pues en la iglesia no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Ahora le paso la palabra al padre Ignacio Bello, que también es director de la sección, y a Ceci Cánovas. ¿Qué tal? Bueno, me da muchísimo gusto tener esta oportunidad para estar con el padre Matías. Me da mucho gusto, es un gran amigo mío, mi director espiritual por muchísimos años. Así que es un gozo y un lujo el poder tener este espacio con él y que podamos, de tanta distancia, poder compartir esto que él conoce y ha acompañado a tantas personas en esta situación. Así que muchas gracias, padre, por acceder a esto y poder compartir con usted este momento. Ahí habilito el micrófono. Encantado de estar acá. Padre Matías, es un gusto de verdad recibirlo en este momento. Gracias de verdad por tanto bien que hace y gracias también por acompañarnos en esta conferencia, que es un tema realmente profundo, delicado, pero un tema que creo que es muy necesario poder tener, o sea, tener el corazón como católicos y como iglesia, saber afrontar esta realidad, sobre todo también compartiendo y aprendiendo de su experiencia, Padre, y de verdad, bienvenido. Quisiera, además, pues, decirle que es un gusto verlo por primera vez aquí, aunque sea por este medio. Empezar con una oración, pidiéndole mucho al Espíritu Santo que nos guíe en esta conferencia, que le guíe a usted y nos abra el corazón a todos los que estamos escuchando, para realmente que Dios nos ilumine en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos regalas. Gracias por la oportunidad de formarnos y sobre todo de aprender de tu corazón. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que desde tu corazón podamos escuchar esta plática, que podamos aprender a ver con los ojos de Cristo esta realidad y sobre todo como iglesia ser como el buen samaritano de aquel que acompaña en el dolor y que lleva a la sanación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Martis. Muchas gracias, padre y Ceci. Y bueno, les recuerdo que la dinámica es la presentación del padre, esperemos que dure entre 45, 50, una hora, y al final vamos a dejar una ronda de preguntas en las cuales yo le voy a hacer las preguntas directamente al padre. Quien quiera presentar una pregunta lo puede hacer desde el chat o en el grupo de WhatsApp que tenemos habilitado. De igual manera, cualquier persona del equipo también me puede poner en contacto para tener todas las preguntas al final, ¿no? Y ahora sí, arrancamos con usted, padre, y lo que necesite ya sabe. Me voy a poner el contador de tiempo, cosa de
más o menos ir calculando cuánto tiempo voy hablando. Bien, Todo bien, pa. el tema es un tema, por un lado, denso. Está muy bueno esto de que pueda acercarse el que quiera. Voy a empezar compartiendo pantalla, a ver si esta pantalla que tengo es la que... sí, pero vamos para la primera. A ver si ahí estoy compartiendo, iniciar presentación, pero vamos adelante de todo. Se me había quedado al final. Bien. Entonces ahí están viendo donde dice abuso sexual en la iglesia, ¿no? Sí, Perfecto. Genial. Antes de comenzar, la primera cuestión que me gustaría plantearles es algo muy, muy simple, que es esto. El tema es un tema denso, un tema complicado, y las primeras preguntas serían personales, como para que, yo trato de vos, no sé si allá sería de tú en México, ¿no? Pero para que puedas preguntarte esto sobre qué te trae a acercarte a ver este tema, a saber de este tema. Por un lado, vamos, ¿qué te mueve? Por otro lado, estar muy consciente de qué emociones te va generando a medida que avanza la charla o cuando aparece el tema también. Por otro lado, que también puede ser qué presencia puede llegar a tener el abuso en tu historia. Y en ese sentido, en una charla como esta, puede ser que uno tome conciencia de situaciones que uno por ahí normalizó y que de repente le pone el nombre, lo cual puede ser bastante doloroso. Entonces, en ese sentido, lo bueno que tiene es que uno está detrás de una pantalla y cuando quiere pone pausa, apaga, se levanta y se va si tiene ganas. Si llegara a pasar algo así entre algunos de los participantes, sería buenísimo que puedan pedir ayuda. En la pantalla final yo voy a poner mis datos por si de repente les da vergüenza o, como ustedes dicen, pena hablar con alguien cercano, pero es algo como positivo si pasa algo así. Y por otro lado, que se pregunten qué imagen tenés de la iglesia, ¿no? Como son conceptos de fondo y preguntas que uno puede hacerse y que es bueno que se haga al abordar esta temática. La primera cuestión que quería abordar, porque uno dice, bueno, vamos a hablar de los abusos sexuales en la iglesia. Por un lado está el concepto de la iglesia, esa parte se las dejo a ustedes un poquitito, pero estaría bueno entender el tema de que la iglesia no es solamente la jerarquía, sino que la iglesia somos todos, lo cual hace que, para mi gusto, a medida que vayamos avanzando, van a ver que el problema principal de los abusos en la iglesia todavía no se toca, todavía no se ve, porque no son los abusos de los sacerdotes, sino los abusos, digamos que es la enorme mayoría que se dan en otros espacios de la iglesia. Si nos olvidamos de que la iglesia somos todos, vamos a decir, acá el problema de los abusos sexuales en la iglesia son solamente los abusos de los curas o de las monjas y cómo lo manejan los obispos, los cardenales y la jerarquía. Y nos olvidamos de que la víctima puede estar en la casa de al lado. Entonces, dos disciplinas desde las que se se aborda en general el tema del abuso, que es la psicología y el derecho. Hay distintas definiciones, vamos a abordar alguna, y existen muchos mitos, ¿no? La primera cuestión, y que esto es fundamental, fundamental, tenerlo clarísimo, 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 porque van a ver que con esto respondemos ya a algunas de las preguntas que hicieron, que todo abuso es un abuso sobre todo de poder, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que es necesaria una situación de preeminencia o de asimetría entre pares. No puede haber alguien que tenga menos poder que otro y que esté abusando de ese otro. No es un inferior que abusa de un superior, sino que siempre es a la inversa, sea por diferencia de edad, de conocimiento, de fuerza física, de estado de salud, entre otras cosas. Pero este concepto es el esencial, el clave. No es una cuestión sexual primariamente, sino que ese abuso y ese mal manejo de poder, de autoridad, se termina concretando esa manipulación o por la violencia, o por lo sexual, o por la manipulación de conciencia, o por manejos de la economía o de las emociones o lo que fuera. Pero no es, sobre todo, un problema sexual, sino tendemos a pensar que son enfermos desde lo sexual. Entonces, el abuso sexual es una de las ramas, pero el abuso en sí es más general. El abuso sexual de menores es toda acción encubierta o abierta de contenido sexual ejercida por una persona sobre un niño, niña o adolescente, ¿no? Es alguien que tiene menos de 18 años, ejercida por alguien que tiene mayor poder. Desde el punto de vista de derecho, en general se considera que para que haya abuso debería haber por lo menos unos 5 años de diferencia y ser mayor de 13 años.
pero hay un montón de casos de abuso que se concretan realmente de menores para con menores. Prácticamente es un tercio de la población, o sea, de los casos de abuso que ocurre en esa proporción. Y por otro lado, que muchas veces la gente confunde y piensa que el abuso sexual incluye sí o sí el tema del contacto y el tema de la violación, y de repente uno puede como categorizar como abuso sexual el mostrarle pornografía a un menor de 13 años sin que lo haya tocado, el hablar con un menor en el que tiene mayor poder saca una gratificación de eso, manejando, manipulando desde cuestiones de sexualidad a alguien que es menor. Entonces, no hace falta ni siquiera que haya contacto para que haya un abuso sexual con las consecuencias desastrosas sobre la persona agredida, por así decirlo. A veces se las llama víctimas. La persona que fue abusada muchas veces no le gusta la terminología ni víctima ni sobreviviente, que es otro de los nombres que se le da por la fuerza del impacto del abuso, ¿no? Así como sobreviviente de una guerra, también sobreviviente del abuso, pero a veces son terminologías que no les gusta tanto a las personas que lo padecieron. Me quedo un ratito más en este todavía. Es impresionante, es como una bomba que le tiran sobre el corazón y la mente de la persona que fue abusada. Paso, lo estructuro de esta manera, ¿no? A partir de los mitos y a partir de preguntas que voy a ir haciendo. Ustedes en un momento termino los mitos y dejo de presentar la pantalla. Y voy armando a través de preguntas para que sea un poquitito más dinámico. Hay un montón de mitos. Si vos pensás qué verdades sabés acerca del abuso, vas a ver que algunas de esas verdades son mentira, son mitos, ¿no? La primera, el abuso sexual infantil no es algo muy frecuente, ¿no? Entonces es algo bastante extendido. Hay mujeres, 20 mujeres de cada 100 aproximadamente y 8 varones de cada 100. Si nosotros acá vemos que en esta sala de conferencias somos alrededor de 40, pueden sacar un porcentaje, ¿no? ¿Cuántas mujeres en este grupo que estamos ahora tratando este tema proporcionalmente habría que padecer un abuso? ¿Cuántos varones, ¿no? Y estos son solamente los que declaran. Estos números son de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Una de las características principales del abuso y del abuso sostenido en el tiempo, sobre todo, ahora van a ver, es el tema de la imposición del silencio por parte del victimario, sobre todo cuando la víctima es menor, ¿no? A partir del miedo, a partir de la seducción, a partir de distintas consecuencias que pueden darse si la víctima se anima a hablar. Una de las constantes es, por ejemplo, nadie te va a creer, porque muchas veces en el abuso de poder, quien abusa es una personalidad famosa, una personalidad con mucho honor en el grupo social en el que se encuentra, y entonces de repente puede ser el pastor de una sociedad, el sacerdote de una comunidad. Entonces dice, anda a contarse lo que quieras, nadie te va a creer. Entonces se impone, o si de repente es alguien interno a la familia, que es un enorme porcentaje, también es si se lo contás a papá o a mamá, a tu papá o a tu mamá, o el abuelo se va a morir, o vas a dividir la familia, y hay como una dinámica muy, muy fuerte de imposición del silencio. Por eso cuesta tanto y de repente por ahí pasan años antes de que una víctima pueda hablar. Y eso sin contar una cosa que por ahí si uno nunca lo vivió puede resultar muy loca, que es que la persona directamente ni siquiera, o sea, guarde esa memoria en un espacio del cerebro donde pueda acceder la palabra. Entonces queda bloqueado completamente, olvidado de la conciencia, en un espacio donde ni siquiera llega la palabra. Y puede llegar a pasar que en algún momento de esa historia ese hecho emerja en la conciencia y es devastador, ¿no? Alguien que de repente vive su vida lo más normal y de pronto le pasa en algún momento sin decir agua va, sin aviso previo, le aparece un recuerdo que al principio puede ser como que sea confuso, que es una imaginación, que esto y lo otro, con un montón de emociones, ¿no? Entonces se dice, parte de eso puede llegar a generar el silencio y que hace que hoy en día, desde el punto de vista de derecho, todo el tema de la prescripción del delito se vaya alargando hasta ser, en algunos casos, como la proposición de que sea algo que sea imprescriptible, ¿no? Porque por ahí, y me ha tocado personalmente encontrarme con personas que habían sido abusadas. Me acuerdo un caso concreto de un señor que había sido abusado por su papá a los 4 años
y después de transcurrir toda su vida con una pesadilla en la que él tenía unos 4 años, estaba en la cama tapado con las sábanas, con su mamá que lo cuidaba, venía un monstruo, lo tomaba de los pies y se lo empezaba a llevar y se despertaba. Constantemente durante 60 años tuvo la misma pesadilla y cuando fue a hacer el retiro que nosotros hacemos ahí en Estados Unidos, a partir de que sus 2 hijas habían sido abusadas, en el medio del retiro recordó el hecho de haber sido abusado por su padre a los 4 años, ¿no? Una locura para alguien que no sabe cómo muchas veces se defiende la cabeza con eso, ¿no? Eh, Otro de los mitos, los abusos sexuales infantiles no son algo cercano a nosotros, nada más lejano de la realidad, ¿no? Las estadísticas estas que mostrábamos muestran todo lo contrario y suceden en la escuela en la que vamos, en la familia cercana o no, aunque no sea algo público, entre los amigos puede pasar, en el club y en la parroquia. No para ser perseguidos, pero sí para decir, es algo que puede estar sucediendo muy cerquita mío. Tercero, se usa la fuerza física para someter a la víctima, y esto no es verdad en todos los casos. En algunos casos sí, suele ser la imagen típica que nosotros tenemos del violador en un espacio público que va con un cuchillo, con una pistola, y fuerza a la víctima a tener relaciones sexuales, ahí atrás de unos arbustos en la vía del tren, pero esta es una enorme minoría. La enorme mayoría suele ser con tácticas de persuasión y de manipulación. Hay todo un proceso de seducción, con lo cual uno podría encontrarse y decir que el abuso sexual muchísimas veces no es para nada violento. Y eso hace que muchas veces las víctimas se sientan culpables, ¿no? Como si en el fondo no me estaba amenazando con un cuchillo, ¿no? Fue algo en lo que yo misma estaba enamorada. Recuerdo un caso de una chica de 15 años que se puso de novia o de amante con un señor de 42 y ella me decía, no, pero si yo lo busqué, otro mecanismo de defensa, entre paréntesis, la culpa. Es mucho más seguro para la persona sentirse culpable y pensar que ella tuvo el control de la situación que descubrir que no tuvo el control y que fue pasada por encima, digamos, por esta situación del abusador, ¿no? En un momento reconoció que ella buscaba una cosa en el vínculo y que su abusador, que la otra persona buscaba algo totalmente distinta, y se quebró y lloró como un bebé, así como con ese llanto profundo, durante 5 segundos. Fue impresionante cómo cortó el llanto y dijo, no, fue mi culpa. Y no hubo manera de sacarla de ese lugar. Por ejemplo, después no siguió buscando ayuda. Pero es muy loco porque a veces uno se puede encontrar con niñas de lo que sería la prepa, allá en México, aquí sería la secundaria, que uno dice, bueno, tienen 12, 13, 14 años y están felices de poder salir o medio estar en algo con alguien de 18, 19 años y se sienten más grandes y súper poderosas y sus amiguitas también. Entonces, dentro de esto es buenísimo hacerles tomar conciencia de que ya hay en esa diferencia de edad y con esa minoría de edad, eso es un abuso, aunque el menor esté buscando al mayor. Muchas veces el menor también fue abusado previamente y a los 12 años me tocó encontrarme con una chiquita en un pueblo muy chiquito acá en la provincia de Buenos Aires que buscaba seducir a hombres de 27, 31 años y los perseguía, los perseguía, los perseguía tratando de tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? Y siempre la capacidad de decir que no está en el adulto, ¿no? Bien, otra de las mentiras, quienes sufrieron abuso lo repiten de adultos. Es verdad que muchos de los, una enorme, o sea, una muy, muy gran proporción de los abusadores fueron abusados previamente, pero no significa que automáticamente quienes sufrieron abuso van a ser abusadores. Si lo logran trabajar bien y lo van sanando, es mucho más probable que no sean abusadores a que repitan la historia, ¿no? Pero bueno, esto justamente es un mito que hay que sacar para desestigmatizar a las víctimas, porque si no alguien que fue abusado va a decir, si yo lo cuento van a pensar que yo me convertí en un abusador o que me voy a convertir en un abusador y no lo quiero. Entonces esta es otra de las mentiras. Ocurren en familias de bajos recursos. Para entender esto es fácil ver el tema de una analogía en el manejo de poder, dice, por ejemplo, el tema de la violencia. Hay familias que tienen muchísimo poder adquisitivo y hay mucha violencia. Hay mucho manejo de poder a través de lo físico, de los gritos. Por ejemplo, uno dice, los gritos
la violencia no sucede solamente en familias de bajos recursos, sucede en cualquier estrato social. El abuso sexual, aunque no lo veamos tan habitualmente, porque a veces hay estratos en donde se tapa un poco más, ocurre en todos los estratos. Puede ser que haya factores que hagan un poco más fácil el abuso dentro de familias de bajos recursos, como por ejemplo el hacinamiento, o por ejemplo a veces, en algunas barriadas, el tema del descontrol de las drogas o el alcoholismo, que también pueden llegar a facilitar, pero ocurre en todos los estratos sociales. Los agresores tienen un perfil de agresores o son enfermos. Dentro de lo que es otra de las mentiras, esta es una grave porque uno podría decir cualquiera, entre comillas, cualquier persona podría llegar a ser el abusador. No es que con un test psicológico yo puedo detectar que una persona es abusadora o que de repente le veo la cara y le digo, este tiene cara de abusador. De hecho, en esto de ser seductores y todo esto, es como algo muy loco que el que menos te esperas, por así decirlo, puede ser abusador. En el fundador de los Legionarios de Cristo uno lo puede como ver perfectamente, o de repente en Chile con Caradima, personas con una capacidad de seducción tremenda, ¿no? Entonces uno dice, y hasta nos pueden estar diciendo, como le pasó a Juan Pablo II, que le llegaban denuncias y él veía una obra tan grande, tan linda, tan de Dios en algún sentido, es imposible. Estas tienen que ser como denuncias infundadas. Acá tiene que estar metido el demonio que quiere destruir esta obra. Y si uno no tiene un conocimiento más profundo de lo que son las situaciones y los perfiles de abuso y todo eso, uno va a negarlo, porque no puede ser que este santo, con todas las cosas tan lindas que escribió con la obra, que realmente sea alguien que esté abusando. Uno se imagina a veces a un monstruo. Dice, no, no son monstruos, son personas simpatiquísimas muchas veces, súper entradoras, súper de confianza, son capaces de ganarse la confianza de una manera asombrosa. Con Caradima, por ejemplo, este sacerdote que en Chile recibió denuncias de abuso comprobadas y que hoy en día ya hasta le sacaron la potestad de ejercicio del ser sacerdote, eh, apenas como lo recluyeron en un monasterio de monjas, en un convento de monjas. A los 3 meses tuvieron que sacarlo de ahí y llevarlo a una clínica porque había hecho que la mitad de las monjas estuviera del lado suyo y las otras mitades estuvieran en contra. Entonces empezaron a pelearse entre las monjas. Y después había un psiquiatra que lo acompañaba que tenía que ir una vez a la semana, por lo menos, a hablar con la gente que lo custodiaba por la capacidad que tenía esta persona de seducir. Y él decía que cuando él entraba a la habitación, el cuarto donde estaba Caradima, se sentía como que estaba una oveja frente a un lobo que estaba constantemente buscando su punto débil, ¿no? Y dice, no son monstruos. Puede ser el profesor más simpático, puede ser el sacerdote más trabajador de la diócesis, y sí, puede ser, ¿no? No tienen, y de hecho el otro día hablaba con Marta y le decía, el 5% de los sacerdotes abusadores y el 5% de los abusadores en general son, por ejemplo, pedófilos como diagnosticables desde la psiquiatría, es decir, personas que tienen una fijación, digamos, como primordial o exclusiva sobre menores de 13 años. Y uno dice, el 5%, se habla de los sacerdotes pedófilos, y uno dice, no, 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 la enorme mayoría de los sacerdotes que abusan no son pedófilos diagnosticados, no son enfermos con un título y diagnosticables desde la psiquiatría. Y hago un cambio, que puede ser que se me escape, pero digamos como hago un cambio, porque yo lo que como comunicador, lo que corrijo es, no son sacerdotes abusadores, sino que son abusadores sacerdotes. Primero son abusadores y muchas veces se ubican también en el rol de sacerdote por el poder que tienen. O sea, en esta búsqueda del poder, desde su historia o lo que fuera, tratan de ubicarse en lugares donde tienen mayor poder y acceso más fácil a las víctimas. Por eso nos encontramos algunos perfiles como el médico, como el profesor, como el sacerdote, como personas que socialmente tienen un poder y entonces desde ahí es más fácil que abusen. Entonces, bueno, pasan inadvertidos, por eso es bueno como el estar atentos. La mayoría de las denuncias suelen ser falsas, otra mentira, ¿no? Es verdad que hay un montón de
hay algunas, digamos, como denuncias que son mentira. Por ejemplo, uno puede verlas según el contexto entre la pelea por ahí de dos padres que se separaron y la madre que no quiere que el padre tenga acceso a los hijos por el enojo que hay, por la separación y todo esto. Y a veces sí, de repente en algún contexto como ese, se hace una denuncia de abuso que puede ser más fácil. Pero cuando una víctima, una persona, dice yo fui abusada, es mucho menos probable, a pesar de que puede ser, es mucho menos probable que sea falsa, ¿no? Este, acá dice, bueno, que las denuncias se fueron incrementando, como que cuando la sociedad asume la denuncia, la cree, es más fácil que la víctima o la persona que sufrió abuso pueda animarse a compartirlo. Y en ese sentido, hay un concepto que se llama revictimización. Si recordamos que el tema del abuso es sobre todo un abuso de poder y que el abusador impone el silencio al abusado, hay una cuestión que se llama revictimizar, que sucede cuando la víctima, cuando el abusado lo cuenta y dos reacciones. O no pasa nada, o además de que no pase nada, le dicen no lo cuentes. Por el motivo que sea, no lo cuentes. ¿No? Eso es durísimo para la víctima porque sin darse cuenta incluso están repitiendo la orden de el que abusó de ella. Entonces, una de las cosas más difíciles es, el primero que es dificilísimo para la persona contarlo. Recuerdo una chica que había estado con problemas de intento de suicidio, en algún momento se había cortado, venía con muchísimos conflictos y en un momento me pongo a charlar con ella y hacía 2 meses había empezado a hablar con la psicóloga después de los intentos de suicidio y había logrado contárselo, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que decía era contarlo muchas veces tiene muchísimo de revivirlo y hasta sensaciones físicas de revivirlo, con lo cual es durísimo. Entonces, si en algún momento alguien te cuenta, se anima a contarte, por más absurdo que parezca, que te digan que el santo más santo abusó, o tu papá, o tu hermano, o el que fuera, o sea, es algo increíble. Es decir, no lo juzgues, digamos, tómalo como que le está costando muchísimo decírtelo. Después serán otros peritos los que vean si es verdadero o no. Estoy haciendo una entrada general a la temática porque es sumamente importante para después poder entender el tema de esto en la iglesia. Bien, ahí tienen los datos de contacto. Después, si quieren, se los paso de vuelta. Ponemos esta al final y retomo ahora entonces. Salgo de compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Acá arriba. Stop sharing. Perfecto. Y ahora me paso a preguntas como más concretas. Dentro de la iglesia, uno de los mitos que pasó es que los obispos pensaban que esto no sucedía en sus diócesis. Entonces era como, no, bueno, primero apareció en África. Lo que pasa es que las culturas africanas tienen un problema con el celibato, como si el celibato fuera un problema solamente de las culturas africanas y al resto no le costara a nadie. Después pasó en Estados Unidos. No, bueno, lo que pasa es que esto pasa y con Irlanda, los anglosajones, pero en nuestra diócesis eso no pasa, ¿no? Entonces ese mito de cerca nuestra no pasa, pasó dentro de la iglesia. Y la otra que se repite mucho, que tiene una parte de verdad, pero que no es verdad en total, es que este problema de los abusos sexuales en la iglesia es una conspiración de los medios y hay organizaciones que detestan a la iglesia, entre ellos, digamos, como detrás al demonio, que están atacando infundadamente a la iglesia. Es verdad que hay instituciones y organizaciones y que está el demonio y que están atacando a la iglesia y se aprovechan de esto, es verdad, pero si uno se lava las manos y dice, no, la iglesia no tiene nada que trabajar sobre este tema, no está entendiendo la verdad. Entonces uno tiene que decir, bueno, a ver, es verdad, hay ataque y hay un ataque constante. Es verdad que la noticia es mucho más llamativa cuando el que abusa es un sacerdote, que es el que menos se esperaría que fuera un abusador, eh, pero no es que todo sea un ataque, hay mucho para trabajar dentro de la iglesia. Una cosa muy interesante, terminando esta introducción de lo que es el abuso, es que en el abuso hay tres: el abusador, la víctima
y lo que se llaman los terceros, que son estos que por ahí pueden o detectar mediante la observación de conductas extrañas en el niño, en el amigo, o lo que fuera, o en el alumno, cambio de conductas, por ejemplo, muy rápidas, una persona que era súper alegre, de pronto se deprime, alguien que escribía, digamos, como una letra muy normal y linda, de pronto empieza a descuidarse, la higiene, la letra cambia, deja de prestar atención en la clase. Entonces, frente a ese tipo de cambios de conducta, uno puede abrir los ojos y decir, acá pasó algo. Eh, pero está entonces el abusador, la víctima y los terceros. Para que los terceros puedan actuar de una forma funcional a la víctima, es necesario que articulen una red de contención de la víctima que llegue, por así decirlo, si uno ve el triángulo, que llegue como un triángulo invertido a la altura del poder que tiene el agresor. Entonces, por ejemplo, si yo detecto que hay un cambio, alguien viene y me cuenta que fue abusado por el sacerdote o por el que fuera, tengo que armar una red de contención con quizás un abogado, con un psicólogo, si es algo que se puede contar con la familia, para poder sostener a la víctima. Si no, lo que puede ocurrir, y con eso es loquísimo, es que de pronto la víctima logre expresar y que se cumpla la amenaza del abusador. Entonces, por ejemplo, si es un abuso dentro de la familia, que le diga, si vos lo contás, la familia se va a romper completamente y que empiece a pasar y que la víctima se quede sin contención, por ejemplo, y que entonces termine diciendo que lo que dijo era mentira y vuelve a estructurarse nuevamente en la estructura de abuso mucho más fuerte. Parece una locura, pero sucede, o que de pronto alguien se meta en el vínculo, estoy siendo abusada por mi papá, ¿no? Y entonces viene alguien, se mete, lo increpa al padre y después se va. Y la hija tiene que volver a la casa. Historias reales, que uno dice, es una locura, ¿no? Pero que sé que han ocurrido. Entonces, dentro de ahí, el rol de los terceros muchas veces son los que pueden o recibir la noticia del delito o pueden detectar, y entonces son los que pueden intervenir para que esto se corte. Vamos, 27 minutos, vamos bien. Vamos entrando un poquitito entonces dentro de un poquitito más de esto. ¿Por qué a veces cuesta tanto que aparezca, no? Quienes reciben la noticia de abuso y muchas veces quienes son abusados tienen algunos mecanismos de defensa. Y dentro de esos también entra la iglesia. Estoy entrando a algo general para decir por qué a la iglesia le costó tanto aceptar, le cuesta tanto a veces trabajar estos temas, por la densidad, por lo difícil, por lo duro que es. Entonces muchas veces niegan. No, no puede ser que el abuelo haya abusado de la hija. No, 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 no es verdad. La otra, esto que les decía, la amnesia, me olvidé completamente sin elegirlo. Por otro lado, que la víctima se calle, la culpa, y después esto del silencio que les decía. Hay otro concepto que ahora les presento que es también como muy importante, que es el tema de las víctimas secundarias. Cuando, y vamos al caso de un caso, por ejemplo, de la iglesia, un sacerdote abusa de una víctima, esa sería la víctima primaria. Pero la víctima secundaria podría ser, por ejemplo, la familia del que fue abusado. ¿Cómo se siente, cómo sufre un papá o una mamá que de repente dice, yo llevé a mi hijo a la parroquia, yo llevé a mi hijo al colegio, yo llevé a mi hijo a la casa de estos amigos y ellos abusaron, alguno de ellos, de mi hijo? Realmente impacta fuertemente sobre la familia. Pasa lo mismo cuando es un hermano, ¿no? Todas las emociones que se generan. En el caso de un sacerdote, las víctimas secundarias pueden ser también la comunidad en la que estaba inserto. El hecho de que Marcial Maciel haya sido descubierto como abusador, con la doble vida y todo eso, impactó profundamente en todos los que lo seguían en algún punto a través de la organización. Entonces, la pregunta es, bueno, hay que cuidar no solamente de la víctima primaria, sino también de la víctima secundaria. Si vamos al tema de que el abusador es una persona, por ejemplo, las víctimas secundarias, en el caso del sacerdote, y que a veces quedan completamente olvidadas y sufren muchísimo,
la mirada de la sociedad y todo eso, son la familia del sacerdote abusador o del abusador sacerdote, como decía antes, ¿no? Un papá o una mamá cuyo hijo es sacerdote y ellos de pronto están felices de que su hijo es sacerdote o están contentos, dicen qué bueno y qué sé yo, y de pronto sale a la luz que su hijo abusó. Y a veces en este llevar a la persona abusadora, como generarla como un monstruo y quitarle la categoría de persona, nos hace olvidar de que el abusador, hay miles de perfiles diferentes, también sufre mucho y merece como persona ser acompañado y ser tratado para ver si existe la posibilidad de que haya una recuperación de ese abusador, sin perder nunca, y esto es fundamental dentro de la iglesia y dentro de cualquier otro entorno, la prioridad de la víctima, pero sabiendo que de pronto la venganza en contra del abusador no da paz a la víctima, es un trabajo completamente distinto. Matar al abusador, torturar al abusador, que es lo que pasa muchísimas veces cuando se mete a un abusador en la cárcel, en todo el mundo a ese abusador, si está con el conjunto del resto de los presos, lo violan o lo matan, ¿no? Y uno dice, eso no sana nada. Y eso es sacarle la categoría de persona ahí. Y cuando muchas veces además pasa que, algunas veces por lo menos, que encima la denuncia era falsa y después se termina probando, ¿no? Bien, dentro de la iglesia tomo un par de las preguntas que fueron apareciendo y después abro a preguntas, así tenemos más tiempo de preguntas que solamente exposición. Eh, Existe la pregunta esta, ¿los abusadores pueden controlarse? ¿No? Y ahí uno podría decir, bueno, ¿qué hace que un abusador abuse? Y una de las preguntas que me habían hecho ¿es consecuencia del celibato? ¿No? Que también es una asociación muy habitual que se hace. Puede ser que los sacerdotes, como se contienen tanto, que terminan explotando, ¿no? Y uno dice, si vamos al principio y recordamos que es una cuestión de poder, no pasa por la parte sexual. Y de hecho, si vemos en cuanto a lo que es en la sociedad, prácticamente por los números, la figura del sacerdote no aparece. Aquí en Argentina, por ejemplo, seremos unos 5.000 sacerdotes en toda la Argentina. Si tomamos más o menos las estadísticas, podríamos llegar a decir que, digamos, exagerando un poco, podrían rondar cerca del 5% de los sacerdotes, de todos los sacerdotes, en la sociedad un 4, 5%, en líneas generales puede llegar a haber hasta un 12%, pero a veces el porcentaje de abusadores sacerdotes es del 1%, pero siendo una cosa general, estaríamos hablando de más o menos unos 250 abusadores sacerdotes dentro de lo que es el 5.000. Y uno dice, wow, es un montón. Y uno dice, sí, para un cachito. Vamos a ver una cosa. Exportemos ese mismo porcentaje a la población de varones del resto del país entre 18 y 65 años. Y la cifra te da alrededor de 1.200.000. Hoy en día en Argentina que rondamos cerca de los 45 millones de habitantes. Entonces uno dice, ¿250 es mucho? ¿O 1.200.000? Es un poquitito más. Y entonces si entendemos que el abuso dentro de la iglesia son solamente estos, exagerando, 250 sacerdotes, y nos olvidamos que en la cantidad de católicos, el porcentaje de abusadores, entre los cuales la figura de los papás es altísimo, porque el abuso intrafamiliar es el número más elevado que hay, alrededor de un 80 o 90% hoy en día en México. Se da intrafamiliarmente por algún miembro de la familia cercano, digamos, o alguno bien cercano, familia, digamos, como política, amigos. Ese es el 90%. Entonces uno dice, claro, si nos centramos solamente en los abusadores curas, es como que nos quedamos tranquilos de que el abuso está allá. Encontramos a los culpables y seamos durísimos con ellos, que sea ejemplar el castigo para que a nadie se le ocurra llegar a hacer algo semejante.
Y los castigos ejemplares en este tema no sirven porque no es eso lo que hace que frenen. Por ahí, digamos, como impacta muchísimo más la formación y la prevención, el cuidado, que el castigo ejemplar. Pero uno dice, ¿por qué decía esto de que el abuso sexual dentro de la iglesia todavía no aparece? Porque con esto de que los medios señalan a los sacerdotes y aparece un cardenal como McCarrick acá haciendo mucho ruido dentro del abuso dentro de la iglesia, cuando yo voy a hablar con los obispos y les digo, pero por favor, formemos dentro de la iglesia, porque la mayoría de los abusados van a estar entre nuestros fieles, que fueron abusados por el papá, por el tío, por el abuelo, por el primo, por el vecino. Y si no nos formamos, vamos a estar, como cura lo digo, por toda esta invasión y este señalamiento social, que los curas son todos violadores, pedófilos, y uno le va impactando eso. Entonces me he encontrado con amigos sacerdotes que por ahí van al colegio, a jardín o a primaria, y donde todos los chiquitos vienen corriendo, padre, y se le arriman todos, levantan las manos, como diciendo, no estoy tocando a nadie. Y uno dice, por Dios, ¿no? Cuando ese sacerdote, si hubiera sido formado, o si fuera formado, podría de repente estar cerca y detectar cuál es la realidad de esos chicos. ¿No? Y cuidarse, sí, de no parecer, es verdad, porque hay que tener prevención y todo eso, y no parecer, si obviamente no lo es, pero eso tampoco, levantar las manos y así, no sirve de nada. Pero lo hace a él estar cuidándose de que no digan nada de él, en lugar de estar buscando, en paz y sin ser jugar a detective, detectar qué le pasa a los otros y quién puede ser que venga lastimado y darle un espacio de contención. Entonces, para mí, hoy en día, dentro de lo que es el abuso sexual en la iglesia, esa de ahí es la gran falencia. Entre los sacerdotes, por la secuenciación, nos estamos cuidando. No, que nadie me señale. No, yo tengo todo. La verdad que en mi despacho es vidrios por todos lados. Está buenísimo todo eso. Pero no me sirve de nada que vos estés cuidándote a vos mismo si entre tus fieles no sos capaz de descubrir y ayudar a todas las víctimas que tenés. Entonces, eso por ese lado. No es que explotemos por el celibato, estadísticamente, digamos, no es mayor el porcentaje de sacerdotes que abusen en porcentaje que de médicos, que de profesores, que de papás sobre todo, ¿no? O sea que uno dice, no, no es el celibato. De hecho, el celibato bien vivido, el problema sería el celibato mal vivido, y muchas veces uno podría encontrarse que ahí es donde aparecen los sacerdotes que ya vienen viviendo mal su celibato, y entonces después terminan concretándolo de otra manera. Dentro de los grandes errores, por ejemplo, que se ocurrieron en Estados Unidos, en un momento, hace como 20, 30 años, la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos sacó una frase, que la tenemos todos, y empieza por el cuento de Caperucita Roja, que decía, stranger danger, como el extraño, cuidado al extraño, que es esto de, el problema está afuera. Y uno dice, no. No sé si a ustedes les pasa que de repente, de pronto mamá o papá, cuando éramos chiquititos, nos decía, si alguien te ofrece un caramelo, no se lo aceptes y salí corriendo y vení al lado de alguien que te pueda cuidar. Me dice, el problema está en el de afuera. Y nunca te dijeron, ¿y si el primo viene? ¿Y si el abuelo viene? ¿Y si esto? Porque no, eso no entra dentro de nuestra cabeza, es demasiado fuerte. Dentro de lo que es el problema hoy en día de la iglesia, más allá de esto de hacerlo increíble, el tema del abuso por parte de un santo sacerdote, de un santo obispo, de alguien que da su vida por la iglesia y qué sé yo, también hay otra parte que es, digamos, como uno dice, ¿cuál es el principal problema dentro de la iglesia que debiéramos abordar? Y si vemos que el problema es sobre todo el manejo de poder, el principal problema dentro de la iglesia que deberíamos tratar es el clericalismo, es el idealizar a los sacerdotes, tanto de parte de los laicos como de parte de los otros sacerdotes, por ejemplo, y dejarlos funcionar sin supervisión, sin que nadie vea de cerca
digamos, externamente, sin que nadie te forme, te capacite. A veces la supervisión simplemente es eso. Pero yo como sacerdote trabajo, y no soy el único, en la mayoría de los países sucede eso, sin que nadie me supervise. En la parte económica de mi parroquia, yo estoy aquí hace 2 años, 1 año y medio más o menos, un poquito más, nadie vino a pedirme los libros. Y si alguien me lo pide, por ejemplo, que cada tanto hay que mandarlo a la curia, yo puedo dibujar los números como yo quiero. Nadie se da cuenta. Entonces ese manejo sin supervisión y los sacerdotes son buenísimos, son santos, le dan un poder a la figura del sacerdote que aquel que por ahí fue víctima y no trabajó sanamente sus heridas, va a querer llegar a tener ese poder. Y después, en algún momento, quizás termine concretándolo, o por el manejo del dinero, o por manipulación de las personas, o por manipulación de la conciencia, o por el abuso sexual también, ¿no? Pero hay un autor que es sumamente inteligente que dice, en esto de no son monstruos, habla de una cuestión que él llama plano inclinado, en el cual el sacerdote, él dice, tiene un concepto que es muy, muy interesante, que dice, la santidad y la perversión más abyecta son unos números pequeños, pero como si fuera una campana cortada, dice, la enorme mayoría son los mediocres. Entonces, cuando un sacerdote, o una persona también, va dándose permisos, porque a veces uno lo escucha, en lugar de tratar de ir creciendo y de poner todo el corazón en su vida, se va acomodando, se va haciendo mediocre, él dice ya la mediocridad es una perversión, se va dando permiso. Entonces decía, fíjense qué interesante que puede ser que de pronto un sacerdote que se siente medio solo y por ahí está en un momento de crisis, llama a una chica, a una mujer a la que él le gusta hablar. Y no hay nada de malo, aparentemente, en eso. No está llamándola para nada en particular, sino simplemente porque le resulta grato y agradable hablar con ella. Y él dice, sin darse cuenta, el criterio de elección de ese sacerdote es falso, no es evangélico. Dice, porque está llamándola, entre comillas, para usarla. Pues habría que entrar, se llama Senzini, con doble C, Cencini, italiano es, pero habla muy bien español y ahí en internet están los videos. Y realmente en este sentido es muy sagaz. Dice, no hace falta que de repente, de hecho las estadísticas no son los perversos, sino que son sacerdotes que se van haciendo mediocres y que empiezan casi inadvertidamente a usar de la gente que tienen alrededor, fallando a los criterios evangélicos. Entonces terminan uso, y probablemente en algún momento termina siendo una situación de abuso. Acá preguntaban ustedes, ¿cuál es el tratamiento para sacerdotes que son juzgados por abuso? Y yo aclararía ahí que son juzgados no, sino que son acusados o que son condenados. Hoy en día, cuando un sacerdote es acusado, lo primero que se hace es, se lo separa, cuando la denuncia viene formalmente, se lo separa del cargo para cuidarlo a él, en caso de que sea falso o verdadero, se lo separa, y se empieza una investigación preliminar, eso lo determina el obispo. Hago una aclaración porque otra de las preguntas es, ¿la Iglesia puede intervenir sin que haya denuncia? Y a partir de los últimos documentos que sacó el Papa, sí. Dice, no hace falta que haya una denuncia formal, que muchos obispos la siguen pidiendo lamentablemente, con que alguien notifique, incluso a veces una denuncia anónima en un perfil de una red social, ya la Iglesia, ya el obispo puede tomar parte, comenzar esa investigación preliminar que es para ver si hay posibilidad de que el abuso sea concretado. Por ejemplo, si alguien dijera que yo en este horario estuve abusando de una persona a 10 cuadras de acá, y me dice, no, tengo un montón de testigos que en este horario no, es inverosímil. Entonces, después de esa investigación preliminar, el caso se descartaría. Pero si existe la posibilidad, porque yo no estaba acá, sino que no se sabe dónde estaba o lo que fuera, después eso se envía a Roma, donde se busca mucho más información. Se notifica al sacerdote, se le notifica que se está haciendo todo este proceso, se le da la posibilidad de defenderse y después eso desde Roma se termina decretando un veredicto o incluso a veces el obispo, porque hay dos posibilidades, hacerlo judicial o hacerlo administrativo. Y la peor pena,
vamos a descartar que una alarma, la peor pena que puede dar la Iglesia es la de quitarle el estado clerical, o sea, dejarlo sin derechos como sacerdote, que sea como cualquier hijo de vecino, siempre sacramentalmente va a seguir siendo sacerdote, pero no puede ejercer ni tener el poder. Entonces el otro día mi director espiritual me decía, claro, con eso muchas veces se reduce muchísimo la posibilidad de que él abuse. ¿Por qué? Porque una cosa es que el padre Matías me diga una cosa y la otra cosa es que el señor Matías me diga una cosa. Entonces ya le saca muchísimo poder. Aparte de eso, puede ir en paralelo y hoy en día la iglesia está trabajando de la mano con la justicia local, civil o penal, digamos en general más bien desde lo penal, no tapando, sino llevando la denuncia, sobre todo cuando es de este abuso de menores, hacia lo que sería el fuero no eclesiástico. Pero muchas veces en algunos países prescribió eso y la iglesia puede seguir. Y también lo que la iglesia puede hacer, que muchas veces no lo hace bien, a veces la iglesia tampoco lo hace bien, pero muchas veces no lo hace bien el Estado, es recluir y tener contenido al abusador, sacerdote, monja o lo que fuera, por el resto de su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿se viene escuchando bien? ¿Se viene viendo bien? Todo bien, padre. Aquí tenemos Perfecto, también varias preguntas. Si quieres las dejamos al bien. final. Perfecto. A veces también se preguntan uno, ¿abusan de un montón de personas? Y no, no necesariamente. Hay perfiles que sí, que tienen 50, 150 víctimas, y hay perfiles que por ahí abusan de una o dos personas y no más. Eh, ¿Qué hace que abusen si no es una enfermedad? Y a veces, como es el tema del mal manejo del poder, y a veces se junta con una crisis y eso, y es la oportunidad. Como que las carencias en la formación, la educación, algunas heridas que guardan en su historia, hace que de pronto puedan terminar como incluso hasta sin casi conciencia, por así decirlo, no es verdad eso, ¿no? Pero del abusador que hasta como, entre comillas, puede sentir que está enamorado del menor, ¿no? Y uno dice, que no tenía conciencia, no, no, eso es una distorsión cognitiva, se llama una mentira que a veces se arman ellos mismos y quieren que el resto de las personas los crean. Eh, bien, corto, o si no sigo charlando yo, prefiero ir a las preguntas, así ustedes son los que me preguntan y vamos a lo concreto de las dudas que tienen. Perfecto, padre. Al final también podemos retomar algunas si usted tiene en particular. Tengo varias Perfecto. preguntas, todas súper buenas. Esperemos tener el tiempo para contestarlas todas. Bien. Una, es que es un tema súper interesante y controversial. Pero bueno, aquí me preguntan, ¿podría decirse que la iglesia tardó en reconocer el problema de abuso sexual? Y si sí, ¿por qué sucedió esto? Bien, creo que sí, pero no solamente la iglesia, creo que la sociedad tarda, creo que una familia. Ponételo en primera persona. Si alguien viene y te dice que de pronto tu papá abusó de tu hermana o de tu hermano, ¿qué tan fácil es asumirlo? ¿No? Hasta Entonces, ahorita me puse súper fría. es que uno dice es durísimo. Entonces, hay todo un camino que la iglesia va haciendo en lo que es la comprensión de todas estas dinámicas de abuso, de sacar al abusador de la figura de monstruo y descubrir que puede ser el sacerdote más simpático o el obispo más trabajador. Y Claro. entonces, como es humano este proceso, no, 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 no puede ser, seguramente que es mentira. Y mucho más si es alguien conocido tuyo. Si te dicen que tu mejor amigo abusó de su prima o de no sé quién, dice, no, no. Como que hay humanamente hay un bloqueo. Entonces, todos estos mitos que aparecen son a veces eso, y también ocurren en la iglesia, siguen ocurriendo, a pesar de que hoy en día la iglesia es una de las instituciones que más a fondo se está metiendo en este tema. A mi gusto, por lo menos en lo que voy conociendo. No, y en la actualidad la verdad es que todo el mundo lo sufre, independientemente de la iglesia. Y otra Claro, pero pregunta los que medios a tengo veces es, señalan como, si los medios, viste, como que terminan señalando que es la iglesia, la que es un nido de abusadores, y uno dice, no, 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 primero que no están mirando a todos los laicos, por así decirlo, y todo el abuso que hay entre los laicos. Y segundo, que en los completamente. números no hace que o sea, los números muestran clarísimo que no hay más sacerdotes abusadores que el resto de los laicos. Después uno tiene que trabajar dentro de la iglesia, como ahora el clericalismo es algo que facilita esto, lo otro, pero no es que los sacerdotes sean, el 90% de los sacerdotes son abusadores y solamente el 5% de los profesores. Si fuera así, uno diría Claro. claramente que el problema es en los sacerdotes. Y puede haber diócesis en las que el número sea más elevado, y ahí hay que ver qué pasa en esas diócesis, ¿no?
pero porque a veces en ese sentido, por ejemplo, pasa que hay comunidades, sea diócesis, sea estructuras de iglesia, sea congregaciones, en donde el formador es abusador y abusa de los seminaristas, de los que están por debajo, y después eso se replica, que arma estructuras de abuso, no solamente sexual, sino de manipulación, como de pronto pasó en la organización del Reino Christi por los legionarios, que hubo que trabajar un montón como por ejemplo esto de que no se podía hablar mal de un superior. Ese tipo de cosas son abuso aunque no sean sexuales. Sí, completamente. Oiga, padre, además de tener varias preguntas, una que está resonando mucho en el chat, en el grupo, es, yo creo que, no sé si algunos de aquí conocen el caso del cardenal Theodore McCarrick, que explotó una nota de abuso sexual en 2018 y ahorita están levantando una denuncia al Papa Francisco por haber encubierto esta noticia y también dicen que San Juan Pablo II y Benedicto XVI también sabían de estos abusos y pues que lo ocultaron. Entonces, usted, padre, ¿qué opina de esto? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué están haciendo ante la situación? ¿Cómo se ha manejado? ¿Usted qué opina? Bien, como periodista lo primero que habría que ver es el tema de qué tan real es esto que se dice por ahí o que presentan los medios. Yo estoy cursando en este momento un diplomado de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de México, acerca de los agresores sexuales, llevado adelante por el CEPROME, y hoy nos enviaron un documento que apareció también publicado, que es una investigación de alrededor de 2 años que hizo el Papa Francisco acerca de toda la situación de Theodore McCarrick. Las denuncias son, Juan Pablo II ya sabía, Benedicto ya sabía, Francisco ya sabía. Si Francisco ya hubiera sabido, no lleva adelante una investigación de este calibre ni lo hace público. Francisco viene con una tolerancia cero y Benedicto fue alguien que apenas asume el cargo, recuerden que venía de la Congregación de la Doctrina y la Fe, y él recibía un montón de las denuncias a las cuales el Papa Juan Pablo II elegía, entre comillas, o no podía creer, ¿no? Ujú. Entonces pasa eso, como por ejemplo en el caso de Marcial Maciel, cuando Benedicto asume, una de las primeras cosas que hace es lo pone en cuarentena, por así decirlo, a Marcial Maciel, porque él venía recibiendo las denuncias y él sí creía que había suficiente peso, y el Papa Juan Pablo II, que ya era grande para ese entonces, y el entorno que había ahí alrededor, que a veces también hay mafias dentro de la iglesia, como que no permitían que esto avanzara. No conozco en detalle, digamos, qué es lo que frenó tanto tiempo, pero sí, y pongo como analogía, no tanto en el caso este de Theodore McCarrick, que no lo leí en profundidad todavía, pero sí algo que me dijo uno de los oficiales, uno de los sacerdotes que trabajan con los casos de abusadores sacerdotes de lengua española y que está trabajando en Roma Sí. como abogado. Y él me decía, los primeros 5 años del Papa Francisco yo lo odié. Yo la verdad que no lo podía ver, porque realmente se manejaba muy mal. Le pasábamos expedientes sumamente claros y de pronto los archivaba, los dejaba como que durmieran en el limbo de los justos. Y él decía, no entendía por qué. Y es que Francisco tenía otras voces que le decían que eso no era creíble. Cuando pasa esto en Chile, y el Papa va a Chile y hace toda la visita a Chile con Sí, un obispo de Osorno que era acusado de ser encubridor de este sacerdote Caradima del que les hablaba más temprano. sí. Él como que tenía toda la información, y de hecho hay un video en el que él medio enojado dice, esto es de los zurdos que están haciendo un ataque contra la iglesia, no hay que creerle nada, este obispo Barros es bueno, es fiel y qué sé yo. Y en algún momento hasta dice que estos que acusan que presenten pruebas. Cuando uno dice, ¿qué prueba puedo presentar de haber sido abusado, de haber sido tocado por un sacerdote, manipulado en la Totalmente. conciencia por un sacerdote cuando yo era joven? Y entonces, cuando él se vuelve, ve que había habido demasiado ruido ahí en Chile. Y tiene una movida que es genial, que es invitar a las víctimas a que vengan a hablar con él, ¿no? Y Sí. cuando se encuentra con las víctimas, le vuela la cabeza, le cambia completamente la visión de todo lo que es la situación de los abusos. Y entonces, a partir de ahí dice, este sacerdote me decía, fue otro Francisco, lo manejó de una manera lo maneja completamente distinto. Ya no duerme nada, aunque sea alguien cercano a él,
trata de sacarlo, que se trabaje, o sea, como el encuentro con la víctima, el descubrir cuánto lastima el abuso, le abrió la cabeza al Papa Francisco. Esto yo creo que va pasando también con los obispos de cada diócesis, de cada lugar, ¿no? Frente al encuentro de la víctima, ya el abordaje de esta temática es completamente distinta. Con el tema este de McCarrick, supongo que habrá pasado un poco eso. Fue una figura muy, muy fuerte, con muchísimo poder dentro de la iglesia. Cuando hay poder hay muchísimos contactos, entonces yo puedo conseguir que alguien de mucho peso y de mucha confianza del Papa vaya a decirle al Papa que son todas infundadas estos ataques y que en realidad vienen de este ala y vienen de acá y de allá, y eso hace que sea más manipulable. Cuanto más poder tiene, la figura más puede manipular. Lo que es Claro, interesante es cómo está estallando todo esto, ¿no? es súper delicado y más en el manejo de los medios, ¿no? Y pasando a otro tema que también me mandan por aquí es, ¿por qué puede ser que muchas veces las víctimas de abuso años después terminan convirtiéndose en victimarios? Esto era uno de los mitos que decíamos que, Sí, digamos, que no es automático, pero pasa esto. Por ejemplo, uno de los perfiles. Si la víctima guardó el recuerdo del abuso en una zona de su cerebro en donde no entra el lenguaje y él ni siquiera lo recuerda, puede ser que se active de una forma casi inconsciente, ¿no? Como que de pronto es como la desesperación por la droga, por ejemplo, ¿no? ya. Y dentro de la psicología de algún perfil de abusadores, víctimas también, lo que se activa es que en el momento en el que yo estoy abusando de alguien, yo dejo de ser la víctima. Ya no soy más esa Qué víctima que fui. fuerte. La Claro, víctima claro, es aquella de la que yo estoy abusando. Entonces se da una inversión de roles en donde es como que se sienten en paz, por así decirlo, sienten, uff, ya no soy víctima. Es una locura. Y después lo que puede pasarles también es que de pronto bloqueen y hasta ni se acuerden de que hicieron eso. y de hecho por eso hay personas que ya en vez de decirse víctimas se dicen sobrevivientes, como que también es cambiar la narrativa que no, no fui una víctima, sino soy un sobreviviente de algún abuso, ¿no? Sí, ahí hay Otra pregunta distintos nombres que y cada nombre de esos tiene su carga su negativa connotación, para las personas, sí, el por agredido, por así supuesto, decirlo. Sí. completamente. Otra pregunta que se me hizo también muy buena es, ¿qué puede hacer la iglesia para defenderse de la imagen falsa y generalizada de abusadores sexuales? Yo creo que, por un lado, la estadística es algo digamos, que muestra clarísimo que no es un problema de Claro, iglesia. Acá datos duros. para cualquiera que quiera atacar cualquier institución, en cualquier institución se encuentran abusadores, en cualquier institución. Entonces, donde uno quiere destruir la institución, puede empezar con un mecanismo de manipulación, que es lo que sucede hoy en día bastante con la iglesia, que es lo que se llama mecanismo de lluvia fina. Cuando vieron que de pronto uno dice, si llueve muy fuerte, uno se da cuenta. Pero si va lloviendo finito, es como que va penetrando el agua en la tierra sin que rebalse y se inunde todo. Lo que va entrando, va entrando, va entrando, va permeando todo. Cuando en un medio de comunicación empieza a aparecer un caso de sacerdote abusador, otro caso de encubrimiento, otro caso de abuso, el caso de los sacerdotes de no sé dónde, el obispo de no sé quién, denuncia de no sé cuánto. Es como que sin que haya por ahí un caso demasiado resonante, al lector habitual de ese medio le va a quedar casi subconscientemente la idea de que todos los sacerdotes, o la enorme mayoría de los sacerdotes, son abusadores. Entonces ahí uno puede ir datos duros. Cuando dice esto, a ver, en la Argentina puede ser que haya 250, pero si esa es la proporción, hay 1.200.000. El problema no son los sacerdotes. Uno puede como, mira, ¿no? Y después, según quién sea la otra persona, si está en intención de diálogo o no, va a abrirse a, no, bueno, pero que abuse un sacerdote es algo tremendo. Y sí, obviamente. Y con un abuso ya es algo tremendo. Claro, Pero no es una cuestión solo de la iglesia. ¿Tiene muchas cosas para trabajar la iglesia? Sí. El clericalismo es algo de la iglesia, no de afuera. Es algo propio que tenemos que completamente. trabajar. Generar espacios seguros es algo propio que tenemos que hacer nosotros, aunque lo podemos llevar a los colegios y a toda la sociedad, pero es algo que tenemos que trabajar nosotros también.
No en el Y sentido de de lavarnos hecho, las manos. perdón, sí, No, perdón, no. padre. Y bueno, como seguimiento a esta pregunta, justo dicen, pero entonces, ¿cómo defiendo al Papa en este tema? ¿Nos quedamos callados? ¿O qué podemos hacer nosotros como miembros de la Iglesia y laicos para justamente, porque creo que muchas veces nos ha pasado que a veces no sabemos ni siquiera cómo contrarrestar estos comentarios de la Iglesia y hay muchos abusadores y los sacerdotes pedófilos y tal, pederastas. Y a veces nos quedamos como, ¿qué le digo? ¿Cómo yo defiendo a la Iglesia? ¿Cómo en sí hago cara? Porque creo que hoy no nos podemos quedar callados ante este tema y menos cuando ya estamos formándonos e informándonos más, ¿no? Sí, yo creo que lo principal es esto, formarnos, porque si no uno se queda con esa carga de vergüenza. Hoy en día, si uno va a Alemania y habla de los nazis o de los judíos, es como que hay una vergüenza. Hubo como un operativo de marketing tan fuerte de parte de, o sea, por así decir, no sé si originario de alguno, pero sí en contra del régimen nazi, como echándole la culpa a los alemanes, que hoy en día los alemanes no pueden encontrar, tipo, nada, están avergonzadísimos, y si alguien dice, hola, yo soy judío, es como que, y eso se va usando, y lo pueden ver probablemente en México, como mecanismo de las minorías. El tema Sí, de el lobby LGBT y las feministas y esto, sin juzgar a los que tienen buena intención y todo lo bueno que puede tener ese movimiento, muchas veces lo que hacen es ponerse en el lugar de víctimas y desde el lugar de víctimas pueden maltratar a todo el mundo. Una amiga que estuvo charlando conmigo hoy me decía, estuve en Miami la semana pasada. Dice, Miami cambió muchísimo. Dice, los negros hacen lo que quieren en Miami. Pueden estacionar el auto en plena avenida y que de pronto, si uno les toca bocina porque el semáforo está en verde, son capaces de sacar una pistola y pegarte un tiro, porque en esto de Black Lives Matter, uno dice, se empoderaron tanto desde la minoría claro, maltratada. Entonces uno dice, como católicos lo primero que podemos hacer es formarnos y ver, ¿realmente el Papa es un encubridor? Esto que dicen los medios, esto que dice la gente, ¿es verdad? ¿Qué está haciendo la Iglesia? Y cuando uno se empieza a encontrar con todos los organismos de recepción de denuncia, con todos los juicios que están haciendo, con todas las medidas de prevención que está haciendo, con todos los documentos que va sacando el Papa Francisco para que no se activen estos mecanismos de bloqueo de los obispos y que los obispos no puedan, por preferitismo, por bloqueo, por lo que sea, quedar con el tema callado y que no avance, sino que sí o sí tiene que ir a Roma. Y si no, se le puede hacer una denuncia al obispo directamente a Roma, porque yo hablo con la nunciatura o le mando un mail directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe y le arman un juicio al obispo por encubrimiento. Entonces uno dice, ¿dónde está la iglesia encubridora? claro, claro. O sea, esto que tienen ahí en México, la Pontificia Universidad de México, que están trabajando sobre el perfil de los abusadores, sobre lo que es la prevención de abuso en la iglesia. O sea, eso no lo veo en muchas otras instituciones. Desde la Sí, Gregoriana de Roma, desde un montón de instituciones se está trabajando muchísimo para eso. Entonces, a veces los que critican desde el odio. ¿Por qué esto el otro? Y decís, probámelo con datos. Mostrame que hay más sacerdotes abusadores que profesores de biología o que profesores de gimnasia o que médicos. sí, Y no sí, existe. Pero si uno está formado puede defenderlo. Porque el Papa Francisco tapa a los abusadores. ¿No leíste los últimos documentos? El Vademecum que saca, que reúne todo y que hace facilita para que los obispos no puedan encubrir todas las medidas judiciales que está tomando. Cómo está prácticamente obligando a todas las iglesias a que donde aparece un sacerdote con una denuncia seria de abuso, con un caso, una posibilidad de denuncia, que se haga la denuncia también, si es verosímil, respecto de la justicia civil. No está queriendo tapar y guardar y mantener la información. El tema del sigilo. Antes se llevaban los procesos canónicos, hay algunos que se llevan en secreto, decís, para trabajar y para que todo esto se pueda investigar por parte de la Iglesia, y no era obligatorio compartir con la parte civil cuando había una denuncia paralela. Hoy en día dijo, no, no hay secreto en casos de abuso. Entonces, si alguien tiene una denuncia de abuso, todo lo que investigó la Iglesia tranquilamente lo puede pasar a la parte civil. Digo, civil barra penal, ¿no? sí. Entonces, ¿dónde está el Papa que encubre? Es Creo formarse, para mí que lo mejor. completamente. Yo creo que también para esto está la conferencia, pero creo que también ha sido
como es un tema que no se hablaba, creo que mucha gente era, es que lo ocultan, es que lo esconden, es que no lo saben manejar, pero los tiempos van cambiando. Sí, y la Oiga, padre, vergüenza que a pues, veces tiene la iglesia también, y dice, no, lo hablamos por vergüenza y porque no sé qué decir, y porque si meto la pata al decir una cosa, ¿qué van a pensar de mí? Y esto va a quedar grabado. Y si es el padre Matías que está en Argentina, no pasa nada, total está en Argentina. Por eso me gustaron a mí. claro, no, completamente. Oiga, padre, y antes de cerrar, no sé, usted qué nos puede recomendar a nosotros para seguirnos formando, para seguir leyendo este tema, justamente como para no dejar en esta conferencia este tema, sino, no sé, algún libro, algún podcast, algún medio de formación, porque creo que la formación nunca deja de estar y creo que es más necesaria hoy que más que nunca. ¿Y usted qué nos puede recomendar a los que estamos aquí escuchando que para continuar este tipo de formación? Bien, yo empecé en lo que es la formación, en lo que es esto que les transmito a ustedes, en lo que es la formación acerca de lo que es el abuso en sí mismo. Entonces después, si querés, te envío algo de material sobre el abuso, sobre cómo la iglesia está trabajando, pero más desde lo pastoral, desde lo espiritual, como alguna serie de libros más de esa línea. Eh, en lo que es la formación canónica o que está haciendo la iglesia en concreto, hay mucha información. Podría pasarles algo que es relativamente simple, que es el Vademecum, que sacó últimamente sobre el tema este del Papa Francisco, que es una especie de síntesis de lo que hay que hacer, de lo que un obispo tiene que hacer cuando se presenta la denuncia de abuso sexual. De hecho, hoy en día, a partir de Vos Esti Lux Mundi, que es un documento que sacó también, todas las diócesis tienen que tener acceso a una oficina o un espacio de denuncia, entonces donde una persona puede decir, ¿dónde denuncio? Bueno, acá tenés la oficina con gente capacitada para recibir la denuncia. Ya, Eh, pero por ahí iría más en la formación de lo que es el abuso, de las heridas que el abuso genera, formarnos más en eso, que me parece mucho más útil que simplemente formarnos en apologética. Eso es más de ir leyendo algunas noticias, digamos, algún tipo de documentos más de estos, pero van a ir apareciendo un montón de casos. McCarrick, por ejemplo, pasó con Pell, que era digamos, como el encargado, lo que llamaban el zar de las finanzas en el Vaticano, y que hubo toda una movida interna del Vaticano con esto de que lo mandaron a Australia, no, Australia era así, era Australia, con unas denuncias de hace años que resultaron totalmente falsas porque querían correrlo estas mafias que hay dentro del Vaticano y no se estuvieron al tanto de estas últimas noticias donde el Papa Francisco descabezó y sacó un montón de poder económico a áreas del Vaticano y esa es como, entre comillas, si uno lo lee entre líneas, lo que no querían que Pels hiciera en el Vaticano. Y ahora que fue exonerado y declarado no culpable en Australia y volvió al Vaticano, terremoto con todas estas áreas. Así claro. que uno va viendo todo ese trabajo de la iglesia. Hay mucho ataque. Yo ahí lo que diría sería rezar mucho, eso sobre todo. Así es que hay que hacer más, formarnos, pero sobre todo rezar. Rezar por el Papa, que la verdad que no la está pasando bien. Lo atacan desde Sí, adentro de la iglesia, lo atacan desde afuera de la iglesia, lo atacan estas mafias, lo atacan los que son de derecha y piensan que es más de izquierda, los que son de izquierda y piensan que es más de derecha. La verdad que el sí. pobre Papa, estar en ese lugar, cuanto más arriba está, más gente te odia. Eh, Uno lo va viviendo desde que es laico, seminarista, diácono, sacerdote, obispo, papa, eso, o sea, no quiero ni imaginarme. Rezar Sí, mucho, como eso sobre todo, formarnos, y yo iría más en el lado de qué es el abuso para poder ayudar a las víctimas que podemos llegar a detectar a nuestro alrededor y que si alguien alguna vez se anima a contarnos que pasó por alguna situación así, tengamos la formación para poder acompañar. Y después la otra que diría sería, digamos, como tratar de detectar quién, quién está abierto al diálogo y quién no, y cuándo conviene dejar que me peguen y cuándo no. ¿No? Esto de esta figura de Jesús. Le voy a pasar un librito muy lindo que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz. Después ahí, si quieren, va el libro entero. Eh, que, digamos, es un periodista inglés que armó un sistema de diálogo para que los laicos pudieran ir a los medios cuando Benedicto iba a visitar Inglaterra
y los medios empezaron a sacar cualquier cosa y descubrieron que era bueno que los laicos mismos pudieran ir a defender la iglesia. Claro, Entonces es claro. muy, muy interesante. Eso sería por ahí como para empezar. En líneas generales, realmente tiene desde el aborto, el poder de la iglesia y el Estado, un montón de temas sumamente actuales y nos enseña, nos da datos duros y sobre cómo encararlo. Por ahí empezar por ese lado y después ir leyendo alguno más de los otros libros que si quieren les paso sobre cómo sufre una víctima, de cómo se acompaña una víctima, de qué hacer si alguien me dice. Ese sería por ahí bueno en algún otro momento, alguna otra charlita. ¿Qué hago si alguien me dice que fui abusado? ¿Eh? Es Wow. otra charla que alguna vez doy. Que Sí. pasa. ¿Puede repetir el título del libro, padre, que me están preguntando? El del periodista inglés. ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? El Perfecto. autor es Austen Iverig. Y después te lo mando directamente Sí, escrito, así que ahí yo me encargo de también mandarlo a las personas que se inscribieron. Y ahora sí que bien. invito también al padre Ignacio y a Ceci a hacer también una oración de cierre. Agradecerle, padre, también su tiempo, su disposición, el que preparara la plática, que estuviera aquí con nosotros, además de contestar preguntas, pues ahora sí que ahondando más en el tema y pues como usted dice, siguiéndonos formando y rezar porque, como usted dice, el Papa no le está pasando bien y creo que está en nosotros y en nuestras manos justamente cambiar el panorama de los católicos y de la iglesia, ¿no? Y hoy más que Sí, nunca. sí. Comparto un poquito de ahí la pantalla esta con el mail y el celular si alguno quiere Sí, escribirme o mandarme un WhatsApp. perfecto. Ahí cualquier persona ahí Es lo puede fácil. anotar también, que quiera, Padre para que... Matías @gmail, o si no con el código de Argentina, y si no de última se lo piden así que también lo tiene. Perfecto, padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padre Matías. Gracias por su tiempo, gracias por la charla. De verdad que a mí lo personal muy iluminadora y realmente creo que para todos nosotros, para todos los jóvenes aquí en Guadalajara, en México, también de gran formación. Creo que tocó un punto muy clave al final, bueno, toda la conferencia, pero ahora al final, sobre la necesidad de formarnos en este tema. Y gracias también, al final, el consejo de orar siempre, pues creo que es muy necesario y orar por el Papa Francisco. Comparto mucho lo que usted comentó y también pues agradecerle de verdad mucho su tiempo por esta charla y por el ministerio que está realizando. Muchas gracias, padre. Por favor, la verdad que una alegría poder compartir esto con ustedes. Estaba pensando dentro de la oración agregar dos cosas más que son una evidente y la otra no tanto. Una, rezar por las víctimas primarias y Sí, secundarias de todas las historias, no solamente de los sacerdotes, sino de todo el mundo, o sea, de todas las personas de fe, sin fe, de la familia, el que fuera, por un lado eso, y después rezar también por los abusadores, ¿no? En esto de que Dios nos dice, recemos por nuestros enemigos. Si nadie reza por los abusadores, es como que toda esa ayuda que puedes llegar a recibir espiritualmente, cada uno dice, yo rezo, y después Dios toca su corazón en cuanto pueda, ¿no? También son personas, muchas veces con historias tremendas, y está bueno pedirle a Dios por ellos, como insistir con eso, ayudarlos de esa manera. así es, padre. Muchas gracias y le dejo la palabra a Ceci para poder cerrar. Pues muchas gracias, padre, una vez más por compartir todo su tiempo, su sabiduría y también su experiencia, porque sé que mucho de lo que habla es porque también lo ha vivido en primera persona y usted es el primero involucrado e implicado en acompañar a personas que han sufrido de esto, ¿no? Entonces, sí habla de la teoría, pero al mismo tiempo habla de una experiencia y un poco lo que decía al final me encantó, que a veces pues no pasa por la apologética, ¿no? O sea, sí hay que saber los datos y hay que poder defender y saber qué está haciendo la iglesia, pero al mismo tiempo pasa por la compasión, ¿no? Y por el realmente tender una mano a quien lo necesita. Y creo que usted lo está buscando vivir de esa manera como iglesia, ¿no? Entonces cerramos Sí. con una oración. ¿Cómo no? Los escucho. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que sufriste el dolor de personas que te pegaron, que te hicieron sentir doler en tu cuerpo, en tu mente, te pedimos en este cierre de esta plática por todas aquellas personas que han sufrido,
por la iglesia, por sacerdotes o por familiares, en su cuerpo, en su mente y en su corazón. Te pedimos que los sanes, que nuestra oración hoy llegue a su corazón. Y te pedimos también por cada uno de nosotros para que sepamos vivir estos momentos con compasión, con escucha y también formando nuestro corazón ante estas necesidades que hoy se presentan. Todo esto te lo pedimos a través de María, la primera intercesora y madre de todos tus hijos, para que ella nos ayude y nos acompañe como cristianos a ser compasivos en este mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias a todos y estén al pendiente para las próximas conferencias. Muchísimas gracias, padre. Yo también me encargo de que llegue el material a los que vinieron a la conferencia. Y pues nada, descansen y buenas noches. Bien. Muchas gracias. Nada.